contexto. Bueno, vamos de inmediato a nuestra siguiente plática, nuestra siguiente conversación, que es precisamente con el abogado penalista Gabriel Regino, a quien saludo con gusto. Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estamos? Muy buena tarde para ti y para toda tu amplísima audiencia. Qué gusto verte. Gracias, Gabriel. Pues, Gabriel, todo análisis político previo a esta hora reciente queda subsumido, queda relegado, opacado por lo que se está anunciando respecto a este sometimiento a juicio del gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de un senador morenista, Enrique Isunza, y otros personajes. ¿Qué sucede? Desde el punto de vista jurídico, Gabriel, hasta dónde se puede llegar con este tipo de consignaciones? ¿Qué procede? ¿Estados Unidos pedirá que detengan a los personajes en México? ¿Tiene que haber un juicio para el desafuero? En fin, procesalmente, ¿qué puede haber, Gabriel? Bueno, pues rápidamente para ti, para todo tu auditorio, solamente recordar como línea de tiempo que desde el inicio de esta segunda administración del presidente Donald Trump, el crimen organizado en México formó parte de uno de los temas más importantes de la agenda binacional de los Estados Unidos de América. Sus proclamas a exigir acciones contra estos grupos criminales, la categorización de los mismos como grupos terroristas, las instrucciones al Comando Norte, la conformación de una fuerza multiagencial para combatir a estas organizaciones, fueron únicamente el preámbulo que en México se empezó a resentir con las revocaciones de visas, que en Venezuela, bueno, pues hasta con la detención del presidente Nicolás Maduro, con las acciones militares que han llevado a cabo en aguas internacionales. Perdón, Gabriel, perdón, si me permites, si te acercaras un poquito al micrófono porque se escucha bajito. Con muchísimo gusto. Sí, perdón, a ver si me escuchan Gabriel. mejor. No, Sí, al contrario. Ahí se escucha mejor, sí, Gabriel. Se escuchan mejor. Sí. Y todas estas acciones que se han venido realizando son un marco de lo que era previsible que iba a suceder en nuestro país. Y hay un tema que está dentro de este contexto que estamos viviendo, que es la incursión de la CIA. La CIA no hace funciones de la DEA, pero puede intervenir contra organizaciones terroristas. Y hemos visto que la CIA está operando en México, es lo que acaba de pasar en Chihuahua. Y el embajador Ronald Johnson fue de los primeros en lamentar la muerte de dos de sus excompañeros. Fue el primero que publicó en su red social esta información que después fue retomada y que tomó el cariz político que hoy tiene. Pero nuevamente el embajador Ronald Johnson dice, a ver, señores, ya les habíamos dicho que con corrupción en México no se puede y vamos a ir por todos. Y ahí está la prueba de lo que él llama la accountability, la rendición de cuentas. Y están haciendo un indictment, que es una acusación. Aquí es muy importante que el auditorio pueda comprender que no se trata de una investigación, se trata de una acusación que ya fue autorizada por un jurado, un gran jurado, porque ante ese gran jurado se le presentaron ya lo que aquí en México le llamamos datos de prueba, y ese gran jurado acordó la acusación que ya se realizó ante una jueza federal en la Corte Sur de Nueva York, la de Brooklyn, y esta tendrá a su cargo lo que seguramente ya hizo, que es emitir las órdenes de arresto contra estos personajes que están ahí mencionados, el actual gobernador de Sinaloa, su Delfín Isunza, actual senador por Morena, y una serie de funcionarios ministeriales y de policía que conformaron una fusión institucional
con el cártel de Sinaloa. Luego entonces, si el cártel de Sinaloa ya fue declarado organización terrorista, por lo tanto, todas las personas asociadas a esta organización criminal guardan el mismo estatus. Dejemos de lado el hecho de la visa, eso ya es una peccata minuta. Hay un cargo de narcotráfico, cargos de tráfico de armas que perjudicaron a los Estados Unidos. Y entonces tendrán que hacer frente sí o sí a esos procesos penales en esa corte, tarde que temprano. Esto cambia radicalmente la historia de cooperación que se tiene en los últimos años. Como ejemplo de que lo van a tener que enfrentar sí o sí, tenemos el caso de Rafael Caro Quintero. Ahí está, al final del tiempo, presentado en una corte. Y debo decir que dos de las personas señaladas, acusadas en el indictment, lo están por haber secuestrado a agentes de la DEA en México, algo que no sabíamos. Y además, por haber asesinado a fuentes de información de los agentes de la DEA. El caso no es menor, es un cisma político porque hay preguntas que empiezan a surgir inmediatamente como la siguiente. Si esto es así, ¿por qué nunca las autoridades mexicanas hicieron algo? ¿Por qué de nueva cuenta es el gobierno estadounidense quien tiene que venir a resolver los entuertos de lo que sotto voce, bajita la voz, se dice en los círculos políticos y en los círculos sociales sobre estas relaciones condenables entre la clase política y el crimen organizado? ¿Qué va a hacer ahora la fiscal general de la República? ¿Va a iniciarles carpetas de investigación? ¿Va a constituirse como su defensora? ¿Va a decir que México no extradita a sus connacionales? ¿O permitirá el trámite de las órdenes de extradición? ¿Pedirá a un juez federal que ordenen las detenciones de estos personajes y aquellos que cuenten con inmunidad constitucional serán sometidos a declaraciones de procedencia ante el Congreso de la Unión? Los días que vienen van a estar muy activos, muy pesados, y como una vez te lo dije en una oportunidad que me diste a platicar contigo y con tu auditorio, lo reitero, los demonios siguen sueltos y corriendo. Híjole, Gabriel Regino, efectivamente. Ahora, Gabriel, ¿qué se necesita? ¿Que el Congreso del Estado de Sinaloa desafuere a su propio gobernador Rocha Moya? ¿O qué es lo que se necesitaría? ¿México tendría que extraditarlo? Si no lo hace ni el Congreso del Estado de Sinaloa, ¿qué es lo que procedería para poner a disposición de las autoridades de Estados Unidos a este presunto responsable de estos delitos? Rocha Moya. Tanto el gobernador como el senador deben de ser declarados en procedencia por el Congreso de la Unión, no por el Congreso del Estado. ¿Por qué razón? Porque el requerimiento es de orden federal. ¿Por qué? Porque las extradiciones no las tramitan ni gestionan los órganos de justicia estatales. Es una competencia exclusiva entre Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, con la intervención del Poder Judicial Federal. En este contexto, la Fiscalía General de la República es quien tiene la obligación de tramitar esas órdenes de arresto y de pedir, en el caso de estos dos personajes, la declaración de procedencia ante el Congreso de la Unión. Gabriel, dice cisma político, cisma en México por todo lo que puede derivarse de este hecho que estamos comentando. Un cisma que afectaría el contexto electoral en México, por un lado, y por otro, que puede agudizar la predisposición negativa en la relación binacional, Gabriel. Sí, porque es posible que algunos sectores mexicanos puedan salir a decir, ¿y qué pasó con la coordinación
¿Qué pasó con nuestra comunicación que decíamos tener? Están reventando precisamente esos pactos. Y entonces, ojalá que no sea así, algunos sectores dirán que es una actividad de injerencia hacia la política de nuestro país, pero cualquier argumento es una defensa a ultranza de personajes cuya presunción de indecencia estaba presente desde hace muchos años. Y Sinaloa es el ejemplo más paradigmático. Tú lo señalaste con mucho tino, el caso del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuen, y muchos eventos más que se produjeron tanto antes como después. Esto nos lleva también a preguntarnos, ¿cuánta información dispone el gobierno de los Estados Unidos sobre otros Rochas Moyas, sobre otros gobernadores en cuya figura están las sombras de estos presuntos acuerdos criminales? ¿Y cómo irá a trabajar toda esa información en eventuales indictments? Estados Unidos tiene hoy por hoy el sartén por el mango. Cualquier actividad que vaya en contra de lo que ya un jurado popular y una jueza federal autorizó, se va a entender como una colusión o como esa fusión a la que hacen reiteradamente alusión en el escrito de acusación que se denomina técnicamente indictment. Gabriel, ha habido una secuencia de hechos, la declaración de los cárteles, entre ellos los mexicanos preponderantemente, como organizaciones terroristas internacionales, luego la emisión de la nueva doctrina Monroe, que establece que Estados Unidos mantiene pues una situación de imperio sobre todo el continente americano. Luego fue la reunión del Escudo de las Américas, en las cuales jefes de los ejércitos declararon que irían con todo contra los cárteles y todo tipo de expresiones del crimen organizado, con la presencia de jefes de los mandos militares de varias naciones y el discursos varios del propio presidente de Estados Unidos. Te planteo todo esto porque más allá de los detalles procesales y sustantivos del hecho en sí del enjuiciamiento de Rocha Moya en una corte de Nueva York, a la luz de la visión jurídica y política que establece ahora Estados Unidos, estos hechos de no ser suficiente y eficazmente atendidos según el criterio de Estados Unidos, les darían la visión conforme a su criterio, visión jurídica, política de su sistema, de pretender autorizarse una intervención armada en México? Por supuesto, porque tendrían los argumentos al establecer que existe esa fusión. Ojo con ese concepto, porque todavía no se ha detectado, pero ojo con ese concepto que por primera vez están manejando. Fusión institucional con organizaciones criminales, de lo cual le serviría al gobierno de los Estados Unidos decir, ya ven, nosotros estamos haciéndolo conforme las reglas internacionales jurídicas y estamos ante un socio que encubre todo ello. Entonces, con permiso, pasamos y nos los llevamos. Estamos precisamente ante uno de los momentos y etapas más críticas de la relación binacional que no se había tenido jamás. Entonces, tiempos interesantes, dicen los chinos, ojalá que los veamos, ojalá que los presenciemos y que juntos los platiquemos. Bien, Gabriel, pues muchas gracias. Esto no deja de relevar en la mesa del ruido y la confrontación política el caso Chihuahua Maru Campos, ya nos lo decías, pero bueno, vaya que es un desplazamiento de este tema en el escenario general, Gabriel. De traición a la patria, corrimos en menos de 10 segundos a los requeridos por Estados Unidos y que son gobernador, senador y toda su pandilla. Tremendo. Gabriel, muchas gracias como siempre, muy amable y seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye bye.